gestante sufre de hemorragias durante el parto, necesitará sangre. Si necesitamos hacernos una cirugía, luego necesitaremos también sangre. Lo mismo un paciente que padece de cáncer. En el Perú, la donación de sangre aún tiene unos niveles bastante bajos. La sangre se regenera constantemente, nuestros glóbulos rojos se regeneran cada segundo. Hoy nos preguntamos por qué es importante donar y quiénes pueden hacerlo. Escríbanos a @ADD7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Falta cultura de donación. Solo se debe donar en una emergencia. Somos uno de los países con los indicadores más bajos de donación. Existe mucho temor para donar sangre. Hay un déficit de stock de sangre para cubrir cualquier emergencia. No todos podemos donar sangre. Existe discriminación de donantes. Podría ser tu vida o la de un familiar la que esté en riesgo. Donar sangre es un acto solidario. Donar sangre no cuesta nada. Hay tipos de sangre difíciles de conseguir. Rompamos los mitos en torno a la donación de sangre. Puede salvar la vida de hasta 4 personas. ¿Por qué es importante donar sangre y quiénes pueden hacerlo? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos encontramos con Jorge Quiñones Yáñez, él es tesorero y fundador del Club RH Negativo del Perú. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos cómo trabaja el Club RH Negativo del Perú. Bueno, el Club RH Negativo ya tiene 15 años de existencia. Fue creado en el año 2000 por una iniciativa que nos convocó un doctor Fuentes Rivera, que en ese entonces era el jefe del PRONAEVAS. El PRONAEVAS es el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, que rige todos los bancos de sangre del Perú. Él lo entrevistaron una vez en un diario y él justo expuso la necesidad de lo que era formar una asociación, alguien que nos agrupemos los RH negativos, ya que somos menos del 2% de la población peruana. Menos del 2% de la población RH negativos peruana posee sangre tipo RH negativo. Y es muy difícil que este tipo de población done, si ya es difícil que en general los peruanos donemos sangre. Claro, tenemos el tema de lo difícil que es que la población done sangre. Ahora, nuestro problema es doble porque es conseguir ahora que donen sangre y que sean RH negativos. Entonces ahí radica nuestro gran problema. Es importante que se realicen campañas como la que ha realizado, por ejemplo, eSalud hace pocos días, sensibilizando sobre todo a todos los peruanos que se acercaron al centro cívico para realizar donaciones de sangre. Claro, es importantísimo y deben ser muchas más. O sea, no debe ser una vez al año, debe ser, continuamente. O sea, lo que pasa es que tenemos que convencer a la población de que donar sangre no le va a pasar nada. O sea, al contrario, es un beneficio para el prójimo, para salvar vidas, ¿no? A ver, eso es importante, ¿no? Has mencionado que a usted no le va a pasar nada. Tal vez es que existen muchos mitos. ¿Cuáles usted cree que serían esos principales mitos que se tejen alrededor de la donación de sangre? Primero que van a engordar. Es un mito recontra absurdo que siempre ha existido, ¿no? De que donas sangre y vas a engordar, que te vas a desmayar, que te vas a debilitar. Por eso mucha gente solamente dona sangre para un familiar muy cercano o un amigo, pero cuando hay ya una crisis muy grande, ¿no? O sea, la gente hace una pequeña encuesta entre sus amigos familiares y muy pocos han donado sangre alguna vez, ¿no? De esa manera altruista, generosa, digamos. Exacto. Una donación, pero para un desconocido. Lo que hacemos nosotros es eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos en la asociación una base de datos, que es gente que se inscribe al club, y dentro de esos tenemos, lógicamente todas las personas no pueden donar sangre, la mayoría, digamos, los que están asociados al club, porque quien se asocia al club es porque necesita mayormente. Entonces, pero tenemos actualmente una base de datos de 7.000 inscritos, de los cuales solamente donantes activos tenemos alrededor de 210. Entonces, como verá, es difícil, o sea, y a veces es injusto de que los mismos donantes donamos frecuentemente, muchas veces, y gente que nunca ha donado está esperando de que solamente se inscribió para recibir ayuda, ¿no? Y que eso no es justo, ¿no? ¿Cuántas veces puede donar una persona en un año? El hombre puede donar cada 3 meses y la mujer cada 4 meses. Es decir, que en un año se puede donar
4 o 5 veces. 4 veces, claro, el hombre 4 veces, la mujer 3 veces. Por ejemplo, ¿quiénes no deberían donar sangre? ¿Hay una excepción específica? Bueno, hay ciertas enfermedades que excluyen, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B y C. La hepatitis más común que se da en el Perú es la A. Esa, después de 5 o 7 años de haber tenido la enfermedad, desaparece la sangre. Eso es una cosa que también debe tener en cuenta los bancos de sangre, ¿no? Cuando simplemente preguntan, ¿has tenido hepatitis? Sí, no puedes donar. Y mucha gente también les excusa, ¿no? Yo tuve hepatitis, por eso no puedo donar. No, si tuviste la B y la C, no puedes donar. La A sí puedes. Después hay otras enfermedades, sífilis, Chagas, hay una serie de probabilidades de enfermedades. Quien está medicado no puede, tendría que dejar la medicación para donar sangre. Promiscuos sexuales, digamos, que tienen muchas parejas sexuales, tampoco no deberían. Los famosos estos vampiros, que son los que venden su sangre, que están en las puertas de los hospitales ofreciendo su sangre, esas personas también donan más de lo normal. O sea, esa sangre no sabemos qué calidad tiene tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar estos vampiros que usted ha mencionado? Nosotros, en cuanto a lo que es el RH negativo, hemos combatido mucho eso, ¿no? Antiguamente, y bueno, hasta ahora, actualmente, una unidad de sangre RH negativo puede costar hasta $500. Entonces, digamos que nosotros les hemos arruinado un poco el negocio de los negativos, ¿no? Nosotros lo hacemos todo, es una asociación sin fines de lucro, la cual, como digo, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y es gratuito, o sea, que el socio que va a donar va y dona su sangre gratuita a una persona que no conoce desinteresadamente. Luego también se decía o se mencionaba como parte de las leyendas urbanas que quien tiene un tatuaje no debe de donar. Pero eso también tiene un tiempo, ¿no? Eso era antes. Lo que pasa es que antiguamente las tintas que se usaban para los tatuajes era tinta china. La tinta china tenía plomo. Entonces, al ponerte el tatuaje, ya te contaminaba la sangre y el plomo no se va de la sangre. Ya hace bastantes años atrás, las tintas ahora son vegetales. Entonces, por un tema simplemente de salud y de seguridad, se pide que sea 1 año. O sea, desde el tatuaje, que te hiciste el tatuaje, que pase 1 año para ver que no te ha desinfectado, porque igual es agujas, hay una invasión a tu sangre, entonces se puedes contaminar. Entonces, que pase 1 año y de ahí puede donar tranquilamente, ¿no? Una persona que se ha tatuado a lo mejor hace 4 o 5 años, cuando todavía no existían estos tintes vegetales. Más años. Los tintes vegetales existen ya más tiempo. O sea, sí. ¿10 años? ¿Una década? ¿Puede ser? 10, 15 años. Claro. Pero si una persona se tatuó entonces hace 20 años... Los que se tatuaron antiguamente al modo antiguo, sí, esos no, porque tienen plomo en su sangre. Otra cosa, pero también se excluye. Muchos hospitales excluyen. O sea, ¿tienes tatuaje? No puedes. O sea, no hay una especificación, una información mucho más detallada. Y lo que pasa es que el formato que existe para, digamos, los requisitos para la donación de sangre es un formato muy antiguo, no está actualizado. Eso es lo que pasó hace poquito, un caso también de una señora quiso donar sangre y porque puso que era lesbiana, creo, no la donaron. Entonces, esas cosas se tienen que actualizar. O sea, ¿qué puede decir sobre este caso en específico? Que es absurdo, porque todos tenemos, si somos, tenemos solamente una pareja, entonces no tenemos por qué contagiarnos, o sea, una pareja fiel, digamos, ¿no? Ya sea heterosexual, la pareja, u homosexual. Exactamente, no hay ningún problema, o sea, es una pareja fiel y bueno, y conoce, tiene un tiempo con esa persona, no hay ningún problema. Lo que sí hay problema con los promiscuos sexuales. Es decir, si yo tuviera 5 o 6 parejas, ahí sí hay un riesgo, ¿no? Porque no sabemos con quién esas otras parejas también se pueden estar metiendo, o sea, porque no hay una fidelidad, digamos, ¿no? La población de alto riesgo podríamos decir que es la población promiscua. En el formulario ahora hay varias preguntas que usted a lo mejor cree que deberían ser reformuladas, actualizadas. Sí. Como le digo, el tema de los tatuajes, el tema de las parejas sexuales, el tema de los piercings. Digamos, no sé cuánto, pero el 90 o más, casi 100% de las mujeres del Perú tienen aretes. Entonces, vas a donar y van a mirarte y normal, ya va. Pero yo llego con mi aretito y me van a decir, no puedes donar. ¿Por qué? Porque se ha hecho piercing. Oye, pero es como lo hace cualquier mujer. Entonces te excluyen por eso. A los hombres los excluyen por tener un piercing, ¿no? O
O sea que también es absurdo. O sea, también si te lo has hecho después de, digamos, un año, que ha pasado un año, no hay ningún problema. Digamos que estas circunstancias pueden echar para atrás a este potencial donante. Eso es. O sea, la gente tiene una primera mala experiencia y nunca más quiere donar. Y eso nos ha pasado montones de veces. O sea, y no solo por esos temas de que digo, pues, los excluyen por cosas que son actualmente absurdas, porque antiguamente de repente no era muy común el piercing, no era muy común el tatuaje, pero sí, o sea, están excluyendo gente y también la demora que sucede en algunos hospitales. Uno va a donar a las 8 de la mañana y se queda hasta las 12 del día. O sea, hay que agilizar todo eso, ¿no? Hay que darle al donante facilidades, hay que darle comodidades. O sea, uno está yendo a donar voluntariamente, o sea, estoy dando vida, o sea, dame una facilidad, yo puedo salir, hay una ley que permite a las personas salir del trabajo y donar, pero es una vez, pues. Hay hospitales que te dicen, ven hoy día, te saco la prueba y vienes mañana y te saco la sangre, o sea, pierdo 2 mañanas, o sea, no puedo hacer, pues tengo que trabajar, o sea, no le van a dar permiso a esa persona 2 veces. Entonces, hay cosas que hay que trabajar, que hay que facilitarle al donante, ¿no? Muy interesante lo que acaba de mencionar, ¿no? Donar sangre es donar vida. Exacto. Y hay que darle todas las facilidades a estos donantes de sangre. Claro que sí. Bien, vamos a volver, porque es momento de hacer una pausa para conversar sobre estos mitos. Hemos mencionado un par de ellos, pero vamos a seguir hablando de los mitos al momento de donar sangre. Hacemos una pausa en debate y diálogo y ya regresamos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos, como por ejemplo Enrique Cruciat Velasco, que ha publicado hace muy poco un estupendo libro de viajes y que nos recomienda un clásico de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Mañana en la batalla piensa en mí, que es un libro de Javier Marías, editado hace unos 20 años ya, y cuyo título toma, como en casi todas sus novelas, una cita de Shakespeare. En este caso creo que es una cita de Ricardo III. Voy a leer una pequeña frase, ¿no?, que da una idea de qué se trata del libro. Un hombre es invitado a cenar por una mujer que apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En la casa hay un niño de 2 años al que cuesta acostar. Por fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido en su amante. Y ese es el comienzo del libro. Es un comienzo entonces que trae muchísimas preguntas para el protagonista. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con el niño que está en el cuarto de lado? ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Llamar a alguien o simplemente huir? Como todos los libros de Marías, yo creo que explora profundamente la naturaleza del ser humano. En este caso explora el sentido de culpa, el engaño, la necesidad de hacer lo correcto. Es un libro muy emotivo, es un libro apasionante y que Marías lo cuenta con una prosa que creo que es única de él, una prosa larga y muy hermosa que es un placer leer. ¿Por qué es tan importante donar sangre y quiénes lo pueden hacer? Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompaña Jorge Quiñones Yáñez, él es tesorero y fundador del Club RH Negativo del Perú. Antes de continuar
con esta entrevista. Vamos a hacer un enlace telefónico porque ya tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juárez. Él es secretario nacional de incidencia política de la red peruana TLGB. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Violeta. Gracias por la invitación. Eduardo, antes ya te hemos tenido aquí en el set de debate y diálogo, un gusto siempre. Queremos preguntarte tu posición respecto, y lo comentábamos también con Jorge Quiñones, respecto a la denuncia de una mujer que quiso donar sangre, pero no se le permitió porque era lesbiana. ¿Cuál es tu posición? Bueno, como red peruana TLGB, la postura es clarísima, ¿no? Nosotros consideramos que es un acto de discriminación de parte del Estado peruano, ¿no?, a través del Ministerio de Salud, dado que según el PRONAEVAS, que es el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, ¿no?, en relación a los requisitos y procedimientos, como ya lo especificó el invitado, no hacen mención a la orientación sexual para que las personas puedan donar sangre, simplemente hacen referencia al tema de la promiscuidad, ¿cierto? Pero sin embargo, si tú te pones a revisar la ficha de selección del donante del servicio de hemoterapia y banco de sangre de los establecimientos de salud del país, sí hacen referencia a la orientación sexual no heterosexual del o la donante, ¿no? Entonces, es más, especifico que en las preguntas, en la parte donde hace referencia a actividades relacionadas con alto riesgo, la pregunta 20 específicamente dice, ¿ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo? Y la pregunta número 21 hace referencia a, ¿ha tenido relaciones sexuales con prostitutas, drogadictos o desconocidos? Entonces, nosotros consideramos que ese tipo de especificidades son definitivamente discriminatorias, ¿no? El Ministerio de Salud ya se ha pronunciado haciendo público que van a revisar estos procedimientos, porque además, según el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, nadie debe ser discriminado por ningún motivo, ¿no? Ni de orientación, ni de raza, ni de sexo, ni por ninguna razón. Entonces consideramos que definitivamente que estos procedimientos que establecidos por el Ministerio de Salud definitivamente tienen que ser revisados. Ahora, como bien has mencionado, el Ministerio de Salud ha indicado que va a hacer una reformulación, una revisión de estos cuestionarios, porque la idea para nada es la de discriminar, ¿verdad? Es la de incentivar, muy por el contrario, la donación de sangre, porque la donación es devolverle a una persona esta oportunidad de vivir. Eduardo, hemos leído también algunos formularios, vamos a mencionar algunas preguntas que quizás tienen que ser modificadas porque digamos que los tiempos van cambiando, pero también algunos reglamentos y estatutos se han quedado ahí y tendrían que ser en todo caso revisados, ¿no? Está ese espíritu, como has mencionado, por parte del Ministerio de Salud de modificar. ¿Tú crees que actualmente todos los donantes son aceptados? Muchos no, independientemente del caso que acabamos de mencionar. Claro, o sea, el caso de Jenny Trujillo ha sido un caso que ha salido a lo público, ¿no? Pero en el cotidiano, muchos gays, lesbianas, bisexuales, cuando van a donar sangre a los establecimientos de salud, no son considerados, ¿no? Entonces, si el espíritu del Ministerio de Salud es de que mucho más gente se sume a donar sangre, como ya lo dijo tu invitado, ¿no? Es absurdo de que consideren la orientación sexual como una razón para no permitirle a alguien hacerlo, ¿no? Y porque además, según la norma sanitaria, no solo nacional, sino internacional vigente, ¿no? La orientación sexual no constituye riesgo para donar sangre, ¿no? Es más, la Organización Panamericana de la Salud también ya se pronunció en relación a este tema.
A propósito de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a realizar ahora mismo otro enlace telefónico. Muchísimas gracias, Eduardo Juárez, por tu participación, secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB. Y ya estamos con el doctor Manuel Peña, él es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctor Manuel Peña, usted seguramente ha escuchado la conversación que teníamos con Eduardo Juárez, ¿verdad? ¿Cuál es su posición? ¿La homosexualidad debe ser un criterio para donar sangre? No, la posición no solo es personal, sino la institucional del organismo multilateral en salud plantea que la orientación sexual nada tiene que ver como un elemento de riesgo. Y me refiero tanto a la heterosexualidad, bisexualidad u homosexualidad. Esto no debe ser utilizado como criterio para seleccionar los donantes, ya que no representa en sí mismo un riesgo. Lo que sí representa un riesgo son las conductas sexuales de riesgo. Por ejemplo, uno heterosexual, promiscuo, con relaciones múltiples, o que esté justamente utilizando jeringas con agujas intravenosas, piercing, etcétera, está más en riesgo que un homosexual monogámico y que tenga una relación íntima personal. O sea que eso tiene que ser excluido, y en el mundo entero actualmente realmente esa es la recomendación de la OPS-OMS. O sea, no tener en cuenta el tema de orientación sexual como un criterio de riesgo para donar. ¿Se debe reformular entonces este cuestionario a su parecer? ¿Cuál es la población actualmente que se considera riesgosa para la donación de sangre? Mira, la población que se mantiene como una, o sea, los factores de riesgo están primero aquellos que utilizan perforaciones cosméticas. Ahí yo puedo señalar lo que es el piercing, que está muy común en muchos adolescentes y jóvenes. Está el tema de los tatuajes. El riesgo está que precisamente esas agujas pueden ser usadas de un individuo a otro y transmitirle a alguien que tenga, ya sea el virus de inmunodeficiencia humana o hepatitis B o hepatitis C a una persona que está sana. Eso es una conducta de riesgo que hay que tener en cuenta, las perforaciones cosméticas. Otro elemento que es importante son aquellas personas que usan drogas con fines no médicos. Y por ejemplo, una persona que es un adicto a determinadas drogas intravenosas, eso es un factor de riesgo. Y por tanto debe ser diferido una vez que haya estado por lo menos 12 meses sin contacto alguno, o de la última oportunidad en que las utilizó. Y con respecto a las conductas sexuales, de lo que hablábamos, por ejemplo, de conductas sexuales, de relaciones que puede tener una persona pagando, recibiendo dinero o droga por tener una relación sexual, o tener múltiples parejas sexuales, practicar el sexo sin protección en personas que uno desconozca o en personas que uno conozca pero con riesgo. El practicar el sexo anal también se puede considerar una práctica, digamos, que puede concebir un riesgo. Y entonces los varones que tienen sexo con varones pueden ser considerados conducta de alto riesgo, pero eso depende mucho del marco de promiscuidad que pudieran tener. Eso yo quiero destacar, este es un elemento central porque en la mayoría de los países, no solo Perú, o sea, todos los países están revisando. El Food and Drug Administration de Estados Unidos cambió el término de diferir, o sea, de diferir el espacio de tiempo con este tipo de relación. Recientemente la Unión Europea también lo ha hecho. O sea, esto es un movimiento en el que se ha considerado que hasta ahora haber una conducta inadecuada en excluir a las personas que son heterosexuales, homosexuales o bisexuales por una razón puramente de orientación sexual. Finalmente, ¿podría hacer un llamado para alentar a los que nos están viendo, a nuestros compatriotas, para que puedan donar sangre, la importancia de la donación de sangre, por favor? Sí, mire, la donación de sangre es un instrumento central para la prevención de más de 125,000 muertes al año. Yo le comento que prácticamente, por ejemplo, muchos de los problemas alrededor del parto, la solución es justamente tener una sangre adecuada, limpia, que no esté contaminada y que salva vidas. También en muchas enfermedades, hay cáncer, enfermedades de anemia severa, en otras enfermedades que aquí no, por suerte no hay tanto como la talasemia o en alternativas de anemia falciforme, que las personas que sufren de ella requieren con frecuencia sangre o derivados.
Están otras enfermedades como la hemofilia, que también requiere un factor octavo que se obtiene precisamente hasta la donación. O sea, la fuente, el tejido más importante humano que es capaz de donarse desde el punto de vista altruista es la sangre. Y por tanto tiene que ser un elemento que conlleve un compromiso humano, y yo diría que es central para los servicios de salud. Ahora bien, esto tiene que ser muy bien regulado, tener sistemas de pesquisaje, o sea, de detección temprana y sensible de enfermedades que sabemos que se transmiten por la sangre, como es la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y algunas otras que no voy a entrar a describirlas. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Una hepatitis A también puede, aunque esta es eminentemente por la vía digestiva, pudiera también afectarse. Entonces, teniendo claro eso, teniendo claro la necesidad de generar una política voluntaria y altruista en la población, generar donaciones sistemáticas es crucial para lograr una verdadera cobertura universal en salud. Ahora bien, no excluir, porque no tenemos por qué tener conductas homofóbicas ni de repulsión, al contrario, cada quien puede tener la orientación sexual que quiere y eso no constituye un obstáculo para tener este privilegio de hacer donaciones. Bien, muchísimas gracias por estas palabras y por este enlace telefónico. Estuvimos con el doctor Manuel Peña a través de la vía telefónica, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. Ahora, antes de continuar conversando con nuestro panelista, vamos a presentar un breve video informativo sobre el tema. Adelante. Según indicadores de la Organización Mundial de la Salud, el 2% de la población debería donar sangre. De esa forma se lograría ser un país autosuficiente. En Perú la cifra es de 0.5%. Se necesitan cerca de 600.000 unidades de sangre como stock adecuado para lograr cubrir emergencias como accidentes de tránsito u operaciones de riesgo, incluso hasta terremotos. En 2013, según estadísticas del Ministerio de Salud, se lograron recaudar 185.000 unidades de sangre, pero aún existe un déficit de 415.000 unidades para obtener el stock adecuado. Actualmente somos uno de los países de la región con los indicadores más bajos de donación de sangre, debido a que aún existen mitos, por ejemplo, creer que una persona engorda tras la donación, que pueden contagiarse de enfermedades, que las personas con tatuajes o piercing no pueden donar o que genera pérdida de fuerza y afecta a la parte sexual. Así lo mencionó la doctora del Ministerio de Salud, Nancy Loaiza. Según la OMS, solo hay 62 países en el mundo donde el suministro nacional de sangre procede con donaciones voluntarias, mientras que en otros 40 países siguen dependiendo de las donaciones familiares o donantes remunerados. En tanto, el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre del Ministerio de Salud viene fomentando la donación voluntaria. Bien, hemos visto este video informativo, hemos conversado también con el representante de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, Eduardo Juárez, y también con Manuel Peña, representante de la OPS. ¿Qué nos puede comentar sobre estas conversaciones? Bueno, creo que hemos coincidido, ¿no?, en lo que comentábamos al inicio, de que ser homosexual, tener una pareja del mismo sexo no es impedimento para donar sangre, ¿no? Siempre y cuando uno no sea promiscuo, no tenga conductas, como decían, de riesgo, estamos aptos para donar todo. El Ministerio de Salud precisamente también envió una nota de prensa mencionando que no se discrimina ninguna orientación sexual y que los hospitales y clínicas tienen personal capacitado para realizar las entrevistas a los donantes voluntarios, ¿no? Menciona, por ejemplo, la entrevista de selección explora estas condiciones de riesgo que pudiesen hacer que la sangre donada presente agentes infecciosos transmitidos por transfusión, y estas condiciones, estas conductas de riesgo corresponden a actitudes y comportamientos como el uso, por ejemplo, de drogas intravenosas o promiscuidad, que es lo que mencionó también el doctor Manuel Peña, ¿no? Él mencionaba el tema de las agujas, de las drogas y sobre todo de las conductas sexuales promiscuas, que era de lo que hablábamos nosotros en el primer bloque, ¿no? Independientemente de la orientación sexual, que ya lo ha dicho el MINSA y lo ha dicho también el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Manuel Peña. Nos quedamos hablando también sobre este tema de los mitos, ¿no? Que si se engorda, que si a lo mejor nos podemos
contagiar, podemos debilitarnos, podemos contagiarnos de una enfermedad, o a lo mejor nos sacan más sangre de la debida, ¿no? Claro, eso también es un mito absurdo, porque la bolsa es una sola. Tiene una capacidad, lo que te sacan es más o menos 450 mililitros de sangre. Entonces la bolsa ya viene como un preservante. Entonces, de esa bolsa tienen que llenar esa bolsa y no te pueden sacar más ni menos. Más porque no entra y menos porque se malogra porque habría demasiado preservante para esa cantidad de sangre. En otros países existen las bolsas pediátricas, que son media unidad. Pero acá en el Perú no hay eso, ¿no? Porque hay aquí se pone el limitante de peso, ¿no? 50 kilos, 55 kilos para los hombres. Entonces, ellos no pueden donar una unidad. Si se hicieran las bolsas pediátricas, podrían donar media unidad. Pero ¿hay algún margen, por ejemplo, qué tan, digamos, al pie de la letra hay que seguir el tema del peso? Porque hay personas que no pesan 50 kilos y quieren donar y no pueden donar. Sí, pues. ¿Hay un margen? Menos 2 kilos. Eso es algo criterio del evaluador del momento de la donación, ¿no? Porque sí, o sea, hay personas que son bajitas, pesan menos de 50, pero tienen un buen estado de salud, son deportistas, no habría problema. O sea, en ese momento el evaluador tiene que calificar eso, ¿no? Es decir, o sea, es como también por edad, ¿no? Dice, hay una edad límite de 55 años, 50 a las mujeres, 55 a los hombres. Entonces, pero hay personas, y tenemos socios en el club que han donado de más de 60 años, son personas deportistas, personas que tienen una actividad física muy buena, bien alimentados, entonces pueden seguir haciéndolo, ¿no? Ahora, de la sangre que se dona, ¿se puede, digamos, obtener plaquetas, plasma, glóbulos? No solamente glóbulos rojos. Bueno, el glóbulo rojo es donde se determina el tipo de sanguíneo, digamos, ¿no? La plasma, las plaquetas son universales. O sea, si una persona necesita plaquetas o plasma, puede donarle cualquiera, no tiene que ser su tipo de sangre. Claro, pero se fraccionan en componentes, ¿no? Se fraccionan esos componentes porque, dependiendo la necesidad de cada paciente, la enfermedad, el tratamiento que tenga, ¿no? Es decir, que una sola persona puede estar ayudando hasta a varias 4 personas. Una unidad de sangre puede salvar hasta 4 vidas. Wow. Ahora, ¿qué tipo de sangre? ¿Es el RH negativo? Es una de las, digamos, de las sangres que no son tan comunes, ¿no? El tipo de sangre no tan común. Los tipos de sangre hay el A, el B, el AB y el O. Y dentro de esos 4 grupos se dividen entre los positivos y los negativos. El más común en el Perú es el O positivo, que es más o menos el 70% de la población que tiene esa. Y los negativos, que somos menos del 2%, digamos el más escaso, el más difícil, el AB negativo, ¿no? Pero la ventaja del AB negativo que puede recibir O negativo también. O sea, el O es el donante universal. Yo soy O negativo, yo le puedo donar a todos los positivos y a todos los negativos. Pero a mí solamente me pueden donar los O negativos. En cambio, el AB positivo es digamos el egoísta, dicen, ¿no? Él puede recibir de todos, pero solamente le puede donar al AB negativo, al AB positivo. Ahora, ¿cuántos integrantes ahora mismo hay en el Club RH negativo? Desde que nos creamos al día de hoy ya tenemos inscritos 7.100 más o menos. Lamentablemente de esos 7.100 no llegamos ni a 1.000 socios activos, digamos, ¿no? Porque mucha gente se inscribe, se enteró del club, o como puede suceder hoy día, van a ver esta entrevista y van a entrar a la página web, se van a inscribir. Pero como no nos necesitan, no necesitan una unidad de sangre, se olvidan de nosotros. Hasta que pasaron 5 años y lo van a operar, yo creo que me inscribí, así, llaman, ¿no? Sí, por favor, yo soy socio, quiero que me den un dinero. Un ratito, pues también hay condiciones, tenemos un reglamento, un estatuto, ¿no? O sea, ¿qué dice ese reglamento? ¿Cuáles son esas condiciones? Que nosotros tenemos 2 formas de que las personas se inscriban, ¿no? O sea, inicialmente cuando comenzamos dijimos, esto es una institución sin fines de lucro, bienvenidos todos. Pero fue creciendo el número. Para conseguir una unidad de sangre tenemos que hacer a veces hasta 20 llamadas de teléfono. Hay gastos, y ahora tenemos personas dedicadas exclusivamente a atender el teléfono, a conseguir los donantes. Ya tenemos gastos. Entonces se dijo, bueno, toda persona que se inscriba tiene 2 opciones. Te inscribes como donante, entonces dona tu sangre. O sea, el hombre cada 3 meses puede hacerlo, la mujer cada 4. No obligamos, o sea, nosotros no podemos obligar a donar sangre a alguien.
simplemente es conciencia, es altruismo de la persona. Está bien, muchos pueden decir no puedo porque tengo tal enfermedad, padezco esto, infinidad de cosas que te dicen. No tenemos cómo comprobar si es verdad o es mentira. Entonces, bueno, las personas que quieren ser socios pueden recibir nuestra ayuda, entonces se estableció una cuota mensual de 5 soles, o sea, 60 soles al año. Eso te da la oportunidad de recibir hasta 2 unidades de sangre al año totalmente gratis, ¿no? Y segura, ¿no? Porque somos los mismos socios los que donamos, ¿no? ¿Usted cree que las personas que tienen este tipo tan especial de sangre RH negativo son especialmente generosos durante estas campañas de donación? ¿O son más recelosos? Lo que nosotros tratamos de hacer como Club de RH Negativo es a nuestros propios socios no participar de estas campañas porque son públicas, porque tú no sabes a quién le vas a donar y nosotros tenemos necesidades a diario. O sea, nosotros ahorita tenemos una lista pendiente como de 5 pacientes que necesitan una donación y estamos consiguiendo dentro de nuestros asociados. Entonces, si un asociado nuestro va y dona esa campaña, va a ir, y no sabemos a dónde va para esa sangre. Puede llegar siendo mal pensado, porque hemos conocido algunos casos de que puede ser hasta negociada esa sangre. O sea, bueno, pero las campañas, estamos hablando de donación de sangre, campañas que son digamos, iniciativas del Ministerio de Salud. Claro, sí, ¿no? Y son totalmente loables, totalmente, me parece excelente esas campañas. Pero esa sangre, como le digo, una RH negativo que se negocia por lo bajo hasta por $500, se puede perder. Ha sucedido y nos hemos enterado y hemos tenido líos con algunos hospitales de que va nuestro donante y de repente lo llaman, lo hicieron donar, donó su sangre y llaman y no, traían otro donante porque esa estaba mal. ¿De dónde está la sangre? Ya la botamos. O sea, todos queremos ver el resultado, todo, no, eso es el hospital, eso no podemos hacer. O sea, te entran muchas dudas. O sea, esa sangre tuvo que ser, ese paciente antes de donar se le hizo una previa evaluación, o sea, pasó esa evaluación. O sea, si realmente tenía alguna enfermedad, entonces denos los resultados, o sea, queremos saber qué pasa con esa sangre. O sea. Pero si ustedes, por ejemplo, no participan en estas grandes campañas de donación, definitivamente sí que incentivarán, animarán a los familiares, a los amigos a que participen, ¿verdad? Ah, claro, o sea, como digo, nosotros, siendo tan pocos, necesitamos nosotros mismos ayudarnos a nosotros. Actualmente casi, no sé, 90 o más % de los necesitados de sangre de RH negativo pasan por el club, nos llaman. Nosotros les conseguimos el donante. O sea, no hay otra forma, no hay otra institución, digamos, actualmente en el Perú que se ocupe de este tema. Entonces, por eso, las sangres son canalizadas por el club. O sea, yo sé a quién ese señor le va a donar al señor B, entonces canalizamos y sabemos que esa sangre va a tener el destino que realmente necesita, ¿no? No se va a perder, no se va a negociar, ¿no? Entonces por eso... Para evitar el tráfico de sangre que también existe. Eso es. Bien, nos vamos a una pausa, pero vamos a volver para seguir hablando de la importancia de la donación de sangre. Todos podemos donar sangre. Escríbanos @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Carlos Modonese tenía una exitosa carrera en el marketing cuando decidió dejarlo todo y dedicarse a la literatura. Se fue a vivir a España para escribir y el resultado de ese proceso de descubrimiento personal es su novela Hawái. La novela transcurre en Chincha y es la historia de 4 personajes, 4 historias paralelas: un guitarrista callejero del País Vasco, el norte de España, una mesera colombiana oriunda de Medellín, un cura que comete un crimen de niño y por eso, por cargar la culpa, se convierte a ser sacerdote, y un bartender de Ayacucho. Estas 4 historias se encuentran en un restaurante que lleva el nombre de Hawái,
que es como la isla americana pero mal escrito, porque los 4 personajes están buscando un paraíso, pero su paraíso es imperfecto, porque en el camino, si bien logran ciertas cosas, también pierden otras. El guitarrista callejero Vasco, yo nunca me imaginé que se iba a convertir en alguien, en el hilo conductor de la novela. Lo conocí en el País Vasco cuando me fui y rompí mi vida corporativa en el 2009 y me fui a vivir a España. Y sin querer queriendo, él se convirtió en el hilo conductor y los personajes fueron entrando de a pocos, convirtiéndose en una novela con un lenguaje cinematográfico y en el cual se tiene como lugar, como eje particular, las playas de Chincha, que es la ciudad donde viví la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia. También retrata un paraíso que yo trato de redescubrir, o en todo caso de animar, porque era un balneario donde muchas familias chinchanas de clase media solía ir a veranear, y el terrorismo destruyó todas estas casas a mediados de los 80. Entonces, de alguna manera, el llamar Hawái, el levantar una ficción dentro de un lugar que tiene para mí gran significado, para mí es darle vida a algunos personajes de ficción en un lugar que yo quiero mantener vivo para siempre. Y de eso se trata escribir, de amarrar emociones, de amarrar sentimientos y intentar que el tiempo que lo aplasta todo no aplaste aquellas cosas que merecen perpetuarse en el tiempo. ¿Por qué es importante donar sangre y quiénes pueden hacerlo? Escríbanos a nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña Jorge Quiñones Yáñez, él es tesorero y fundador del Club RH Negativo del Perú. Antes de continuar conversando, vamos a presentar una breve encuesta. En la encuesta hemos preguntado, ¿donó sangre alguna vez? No, caballero, no. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no deseo, pues no. Todavía no se ha presentado. Ahora otra oportunidad, sí. ¿Por qué? Por mi peso. Bueno, antes pesaba menos, pero eso no me dejaban, pero ahora no. Sí. ¿Por qué? Por ayudar a las personas, porque es un tema de ella personal. No. Es que con esos cueritos que estoy no creo que... Como soy delgadita y todo eso. No puedo porque he tenido otra enfermedad, pero sí me gustaría. Sí. No, todavía. Yo creo que si estás en las condiciones podrías apoyar a alguien, ¿por qué no hacerlo, no? No. ¿Lo harías? Si hay posibilidad, por la familia sí. Okay. Sí. Nunca. ¿Lo harías? Nunca. Si se trata de una emergencia, ¿por qué no? Claro. No solamente para familiar, si es una emergencia, humanitariamente se le puede donar la sangre. No, ninguna vez. Bueno, no, ningún familiar me ha pedido para donar ni nada. Bien, Jorge Quiñones, ¿qué le ha parecido esta encuesta? En algún momento alguien dijo, no, nunca, no tengo ninguna intención. Luego, bueno, ningún familiar me lo ha pedido. Exacto, claro, ese es el problema. O sea, la mayoría de peruanos dona porque lo necesita un familiar. Y dice también, cuando hay una emergencias hay todos los días. O sea, es cuestión de voluntad y acercarte a un hospital, una clínica y donar tu sangre. ¿Cuántas veces ha donado usted sangre? Yo, casi 50 veces, creo que voy en la número 49. Bastante. ¿Y goza de buena salud? Sí, totalmente. Como dicen, si fueran los mitos, si tienes que engordas, yo sería pues de qué tamaño. Y tendría todas las enfermedades del caso, todo, y sigo donando sangre. ¿Y cuánto dura específicamente, fuera de los procesos o los trámites que pueden ser un poco más largos en algunas clínicas u hospitales, cuánto dura ese momento en el que la aguja llega para sacar la sangre, ¿no? ¿Cuánto? Desde que te ponen la aguja hasta que te la retiran, 10 minutos. 10 máximo. minutos. 12 minutos, dependiendo, pues como si la sangre la tienes más líquida, más aguada, sale más rápido, ¿no? O sea, tienes que estar con una pelotita o hacer así con la mano
y es automático, la unidad de la bolsa se pone en una balancita que se va moviendo, que es para que se vaya mezclando con el preservante, y en cuanto se llena la bolsa suena un pito de la balancita que indica que ya viene la enfermera, le quita la aguja. Eso sí, hay que estar unos 15 minutos más recostado, sentarse de a poco así como para reponerse, para que no vaya a haber un mareo o un desbalance, y de ahí uno se recomienda tomar mucho líquido después de eso, líquido, no comida, no irte a comerte tu frijolazo, no, o sea, líquido, y se recupera inmediatamente la sangre. Un proceso bastante sencillo. Totalmente sencillo. Lo engorroso que sucede en algunos hospitales, los grandes hospitales, es que va mucha gente a donar. Entonces hay que esperar, hay que ir tempranito, te dan tus tickets, y es pérdida de tiempo más de lo que te demoras en nada. Ahora esos 450 mililitros aproximadamente que se extrajeron, ¿cuánto tiempo demora nuestro organismo en reponer esa cantidad? El volumen de líquido, digamos, se recupera inmediatamente al tomar líquidos. Pero digamos la consistencia para que el glóbulo rojo se regenere totalmente y tengamos la capacidad de volver a donar, es el hombre cada 3 meses, la mujer cada 4. Bueno, es un proceso bastante sencillo, pensar el déficit que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Alrededor de 600.000 donaciones al año de sangre es lo que se necesita en el país. Exactamente. ¿Y qué sucedería? No es por alarmar tampoco. Al año se donan como 125.000 unidades de sangre en el Perú. Pero ¿qué pasa si hay un terremoto en Lima como el de Pisco? ¿Qué se pasaría? Necesitarían 251 unidades para el terremoto, para abastecer, para cubrir todos los heridos que habría. O sea, 2 años se necesitarían para cubrir una semana de atenciones, digamos. Bien, tenemos algunas preguntas desde las redes sociales, vamos a leer entonces qué nos comentan nuestros televidentes. Por ejemplo, Jorge Latorre Jara nos consulta qué se hace con la sangre que dona una persona y en qué consiste este proceso de donación, ¿no? ¿Qué se hace con esta sangre? Bueno, van a los bancos de sangre. Claro, normalmente toda donación que se hace actualmente es dirigida, o sea, ya es para un paciente. O sea, el que va a donar sangre es porque alguien está necesitando esa sangre. Y antes de operarlo, antes de intervenirlo, antes de hacerle lo que tengan que hacerle al paciente, le han pedido que donen sangre. O sea, por eso ahí se consiguen a los parientes, a los amigos. En nuestro caso, nuestros asociados buscamos y mandamos dirigidos. O sea, uno va al hospital y se registra. Yo vengo a donar para Juan Pérez, entonces esa sangre va dirigida a esa persona. Ahora hay un porcentaje que no es útil de esa donación. ¿Cuál es el porcentaje apto de las donaciones que se realizan? Digamos que para llegarte a sacar la unidad de sangre, primero te sacan un tubito de sangre que se evalúa, primero se confirma el tipo de sangre, se evalúa la hemoglobina. Entonces, y la entrevista personal, que es muy importante también, ¿no? Entonces, con eso y le hacen alguna otra prueba, que algunos hospitales no lo hacen, que vuelva al día siguiente a donar sangre. Entonces, con eso ya están descartando algún defecto que pueda tener esa sangre. Entonces, al día siguiente, o el mismo día, dependiendo del hospital, cuando ya donas la unidad, esa sangre va a pasar por 7 pruebas más. Esas pruebas demoran un día en hacerse todas esas pruebas. O sea, no se va a poner esa sangre inmediatamente. O sea, sí. Pasa por un proceso, en un control de calidad. Está claro. Tiene toda unidad de sangre, antes de ser transfundida a un paciente, tiene que tener un control de calidad del Ministerio de Salud. Bien. Luego nos consulta Estrella, ¿una mujer que se encuentra en un proceso menstrual puede donar sangre? Mientras está menstruando, no. Por eso es que también la mujer dona cada 4 meses, por el tema de la menstruación. Porque ahí pierde sangre, a veces ahí puede provocar anemia la menstruación, dependiente de la mujer, no la cantidad que menstrua. Luego, Carlos Fernando Cáceres, muchas gracias a todos los que nos escriben, como siempre, a Debate y Diálogo, nos consulta si he tomado antibióticos, ¿en cuánto tiempo podría donar sangre? El tema de los medicamentos, dependiendo del medicamento, normalmente se dice unos 3-4 días antes no debes de tomar nada. Pero como digo, hay medicamentos más fuertes que otros, ¿no? O sea, hay personas que periódicamente toman todos los días, entonces se dicen, no, una semana antes tienes que dejar el tratamiento, digamos, si quieres donar sangre, ¿no? Todo eso con evaluación del médico, porque le puede hacer daño a la persona, ¿no? Y luego Yercites Vega nos pregunta, ¿qué análisis previos debo hacerme antes de donar sangre?
Ella ninguno, se lo van a hacer en el sitio donde vaya a donar, en el banco de sangre, ¿no? Ahí le van a hacer los exámenes. Se encargan de todo. Exacto. Bien. Ahora algunos comentarios en Facebook. Vamos a leer lo que nos dice Lorena Zapata. Nos escribe: si doné hace poco sangre para mi abuelito, quien lamentablemente falleció. Sí, doné hace poco sangre, pero me causa una gran tristeza la burocracia que hay con el tema, el papeleo. En primer lugar, no te dicen que tienes primero que hacerte una prueba de tamizaje, la cual hice un día, luego fui al siguiente día para hacer la donación, y eso que no me dijeron que en algún momento había tenido altos niveles de triglicéridos y no podía donar. Si tienes el nivel de los triglicéridos altos, ¿no puedes donar? Y como le digo, son criterios, ¿no? Del evaluador, del doctor, ¿no? O sea, dependiendo, no tengo exacto eso de los triglicéridos, no sabría responderte, pero, o sea, me imagino que sí puede ser un impedimento, ¿no? Ahora, ¿el tamizaje es importante? Sí, por supuesto, o sea, no puede entrar sangre a un paciente si no ha sido tamizada, pasado por todas las pruebas y tener el sello de control de calidad. Claro, el caso del abuelito de la persona que nos está escribiendo, ¿no? Y quería hacer la sesión de una manera más rápida, pero aquí nos dice también, se supone que es un acto voluntario para dar vida, como dice, no entiendo por qué tanto obstáculo para esto, y me olvidaba, no sé si está bien, pero tuve que pagar 112 soles para hacer la donación en el Hospital Cayetano de Piura. Esto sí es muy extraño, ¿no? Totalmente extraño. Se supone que el que va a recibir la sangre asume el costo. O sea, en el caso del Seguro Social, del MINSA, ellos asumen los costos por el seguro que tienen los pacientes, ¿no? En el caso de una clínica privada, también el paciente, si tiene un seguro, lo cubre su seguro el examen, o al momento que vayan a pagar su factura, les van a cobrar el tamizaje, ¿no? O sea, el donante no debería pagar nada. Los donantes no deben de aportar ni un sol. No. Ese es un tema también que existe cuando una persona, se ha dado casos, no sé, actualmente yo estoy hablando de un caso hace un par de años, que unos chicos nos contactaron desde una universidad para hacer un trabajo sobre la donación de sangre. Entonces lo primero que la profesora le dijo: bueno, ustedes van a hacer un trabajo, entonces vayan a donar sangre, pues. O sea, para que sepan lo que es la experiencia y puedan hacer. Entonces se fueron a un hospital y dijeron: queremos donar sangre. ¿Para quién? No sé, queremos donar. No, pues tienen que venir. ¿Para quién? Pues no, es que simplemente es que ¿quién va a pagar la bolsa? Y no los dejaron donar sangre porque o sea, no había quien cubre el costo de esa bolsa, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo comentarios. ¿Usted ha donado alguna vez sangre? Nos escribe Evelyn Espejo y nos dice: sí doné, y las veces que lo he hecho ha sido para apoyar a mis amigos. Suerte, Violeta, y que sigan los éxitos. Bendiciones, muchísimas gracias por esas buenas vibras y esos buenos deseos. Susan Noelí Mamani luego nos escribe: no he donado, pero a mí sí me han donado, y a partir de esto mi vida cambió totalmente. Ofelit nos dice: sí, he donado, era para un familiar. Luego nos escriben en el Twitter: Alesius, no se puede rechazar o discriminar la ayuda porque donar sangre es importante, no importa si proviene de personas LGTB. Ofelit: sí, he donado para un familiar. ¿Qué nos puede decir? Lo que veíamos también en el reportaje que se hizo, que personas decían: no yo donaría para un familiar. O sea, hace poco también hubo un caso de una persona que se inscribió al club y dijo: yo quiero donar, pero solamente para niños. O sea, no, o sea, emergencias hay todos los días, o sea, no solamente, y niños es muy poco. O sea, a diario se necesitan personas mayores. O sea, los que más se inscriben en el club son personas mayores, por deterioro de la edad, todo, entonces tienen diversas operaciones. O sea, eso necesitamos. Y como le contesté a la persona, le digo: donación es para salvar una vida, ya sea de un niño o un adulto. O sea, bacán que pienses de que un niño, pero ahorita las emergencias para niños son mínimas comparadas con lo que es para un adulto, ¿no? Una emergencia es una emergencia. Exacto, claro. De un niño, un adulto, sí, un claro, pero si, como decía, si voy a esperar a que haya una de niño y él, o sea, la donación la necesito hoy día, no la necesito dentro de una semana para cuando, y si se presentase un caso para un niño. Bien, tenemos luego otra pregunta de Julio Piña. Él dice: yo quisiera donar, tengo 63 años, ¿hasta qué edad se puede donar? Los hombres nos ponen una edad de hasta 55 años. Pero como yo comentaba, o sea, puede haber una evaluación. O sea, si esta persona se encuentra bien de salud, es deportista, está bien alimentado,
puede pasar por una evaluación antes del evaluador que le va a tomar la entrevista y podrían calificarlo para que done, ¿no? Pero fuera de las campañas, por ejemplo, que existen de donación de sangre tan importantes, ¿no?, como la que hemos visto de hace unos días, ¿a dónde podemos acudir todos los que queremos donar? A lo mejor alguien, después de ver este programa y de escucharnos, decide donar de manera generosa a una persona que no conoce, que no necesariamente sea un amigo o un familiar. Claro, para comenzar, si es RH negativo, son bienvenidos al club. O sea, porque para evitar el tráfico, evitar que se negocie la sangre por debajo, nosotros canalizamos la donación. ¿Cómo se acercarían a RH negativo? Tenemos una página web que es www.rhnegativoperú.com, todo escrito. Ahí hay una ficha de inscripción, completan sus datos y, como les mencionaba anteriormente, hay dos posibilidades. O sea, si quieren inscribirse haciendo una donación, o si no pueden, o si quieren inscribirse y no pueden donar su sangre por esos motivos, hay una cuota que le dio 5 soles al mes, que son 60 soles al año. Una reflexión final y quizás un llamado a nuestros televidentes sobre este tema importante, ¿no?, la donación de sangre. Que no pensemos solamente en nuestros seres queridos, ¿no? Pensemos en todo el Perú, o sea, hagamos patria, como dicen. O sea, gente a diario necesita donación de sangre. Acudamos a donar nuestra sangre en cuanto podamos. O sea, no lo pensemos dos veces. O sea, no te va a hacer daño, no te vas a sentir mal. O sea, el susto inicial del pinchazo lo hemos tenido todos, pero es un pinchazo, no es nada comparado con toda la gratificación que te va a dar de haber salvado vidas. Bien, muchísimas gracias por el comentario, por la entrevista. Estuvimos el día de hoy con Jorge Quiñones Yáñez, él es tesorero y fundador del Club RH Negativo del Perú. Gracias, como siempre, a todos los que nos escriben a través de Twitter y a través de Facebook, y por supuesto a nuestros televidentes. Y recuerde finalmente que el debate también es diálogo. Chao, nos vemos mañana.